El millonario descubre que su hijo no es autista, sino que solo necesita amor. La mansión de Alejandro se alzaba imponente sobre la colina, como un castillo moderno rodeado de niebla. Al caer el atardecer, los reflejos dorados de las luces de la casa se mezclaban con las sombras de los árboles, creando un efecto casi mágico. Pero todo el esplendor externo no podía ocultar la tormenta que se avecinaba en su interior. Alejandro, un hombre de éxito y fortuna, creía que la vida era un rompecabezas perfecto. Sin embargo, al descubrir que su hijo Lucas había sido diagnosticado erróneamente como autista por un grupo de médicos, su mundo empezó a desmoronarse. Un día, mientras paseaba por el parque, Alejandro se topó con Sofía, una terapeuta que parecía entender al instante su angustia. Ella no llevaba un traje de etiqueta como el resto del círculo de su esposa Elena. Vestía informalmente y tenía una mirada cálida. En la conversación, Sofía le explicó que el autismo a menudo es mal diagnosticado, que a veces los niños solo necesitan amor, conexión y sobre todo un lenguaje más cercano que los libros médicos no podían ofrecer. ¿Era posible que todo lo que había hecho por Lucas no fuera suficiente? ¿Que todo lo que necesitaba era simplemente un poco más de cariño? Las palabras de Sofía giraban en su cabeza como una tormenta. Cuando regresó a casa, su corazón latía con fuerza, la tensión se sentía en cada rincón. Pero cuando compartió la revelación con Elena, fue recibido con frialdad. Ella se aferraba al diagnóstico como si fuera una cadena protectora. «No entiendes, Alejandro», decía entre lágrimas. «Esto es lo que le hará fuerte. ¿Y si el mundo lo rechaza? Necesitamos pruebas, un ejército de especialistas. No podemos arriesgarnos». El aire se volvió denso y pesado, cargado de voces y susurros. Sus hijos, entre juegos y risas, no podían comprender que su padre y madre batallaban en una guerra silenciosa. Alejandro sentía un nudo en la garganta cada vez que veía a Lucas observando desde la distancia, esperando ser incluido. La presión creció. Él quería ir contra la corriente, buscar respuestas, pero Elena se mantenía firme, preocupada por ser la mejor madre. Las piezas del rompecabezas comenzaron a ocultar secretos familiares que ambos habían olvidado. Justo cuando pensaban que todo se estabilizaba, la tragedia golpeó de frente. Un accidente inesperado, un grito desgarrador y todo cambió. Lucas, en un abrir y cerrar de ojos, quedó envuelto en una nube de incertidumbre. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El frío miedo se transformó en un desesperado impulso de proteger a su hijo. ¿Estaba todo perdido? ¿Podría en medio de este caos encontrar el valor para romper con las cadenas de su propio pasado y ofrecer a Lucas el amor que realmente necesitaba? La tensión en la casa se hacía insoportable. Todo lo que había conocido estaba en juego, pero había una chispa de esperanza. Alejandro miraba hacia el horizonte mientras la noche caía, pensando en esa terapeuta comprensiva que había encendido una luz. En su oscuridad, ¿sería suficiente para salvarlos a todos? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se cierne pesada sobre la mansión de Alejandro. El aire es tenso, cargado de emociones. No expresaras. Lucas juega en la sala, ajeno a la tormenta familiar. Alejandro cambia la mirada entre su hijo y la ventana, donde la oscuridad se infiltra. Su mente no deja de girar, preguntándose si tiene el valor para desafiar la visión de Elena. Todo parece girar en torno a esa revelación de Sofía.
las dudas crecen. De repente suena el teléfono. Un llamado inesperado. El tono interrumpe el silencio, resonando como un trueno en la noche. Alejandro contesta, su voz temblando un poco. Al otro lado, una voz desconocida, urgente, le dice que su madre, a quien no ve desde hace años, ha tenido un accidente y está en el hospital. Las palabras lo golpean como un martillo. Con cada palabra que escucha, la realidad se desmorona. Un tsunami de sentimientos lo abruma, sorpresa, culpa y un miedo paralizante. Sin esperar, decide ir. Se siente dividido, pero la madre de quien se alejó durante tanto tiempo necesita su ayuda. Sin pensarlo más, se marchó. El camino al hospital está lleno de capas de nostalgia y remordimientos. Las luces de la carretera parpadean, creando sombras con cada giro. Los recuerdos de una infancia distante y un hogar roto lo persiguen, pero lo que lo mueve es Lucas. Se pregunta si su madre será capaz de ofrecerle el amor que él ahora intenta darle a su hijo. Cuando llega, el hospital es una caverna de luces frías y murmullos sombríos. Camina nervioso por el pasillo, sintiendo que el tiempo se detiene. En la habitación, ve a su madre en una cama, pálida y frágil, conectada a máquinas que pitan suavemente. Pero lo que le sorprende es el rostro que se gira hacia él. Una mujer a su lado, desconocida, lo mira con unos ojos que parecen conocer su historia. «¿Alejandro?», pregunta, y la voz se desliza como un eco. Él asiente, atónito. La mujer se presenta como la enfermera, pero en sus ojos brilla una chispa de complicidad. «Debo hablar contigo. Hay una cosa que no sabes sobre Lucas», dice, entrecerrando los ojos con preocupación. El corazón de Alejandro se acelera. ¿Qué puede haber en esa frase tan sencilla que lo cambie todo? Tu madre tiene algo que contarte, algo que afecta mucho más a Lucas de lo que imaginas. Las palabras se clavan en su corazón como agujas. Siente que el aire se le escapa. Es un secreto que ha llevado durante años y ahora que está bajo cuidado ha decidido que es hora de revelarlo. Sintiendo que la tierra se abre a su alrededor, Alejandro pregunta, «¿Qué secreto? ¿De qué hablas?». La enfermera lo mira con tristeza, como si conociera una verdad devastadora. «Lucas no es solo tu hijo. Hay algo más. Tienes que hablar con ella». La adrenalina recorre su cuerpo, pues la mezcla de preocupaciones en su mente apenas puede prepararlo para el impacto. ¿Qué podría haber ocultado su madre? ¿Cómo podría afectar esto a su pequeño? El tiempo parece detenerse de nuevo. Las preguntas giran como un torbellino, pero una certeza lo invade. Nada volverá a serlo mismo. «Necesito saber ahora», grita, aunque su voz apenas es un susurro entre la confusión del hospital. La enfermera asiente, y el silencio en la habitación se siente incompleto, lleno de cosas no dichas. Alejandro se da cuenta de que en un instante su vida y la de Lucas podrían transformarse por completo. ¿Qué secretos se esconden en esa historia que nunca conoció? ¿Qué verdad devastadora llevará a su familia al borde del abismo? Con el corazón en la mano, se prepara para enfrentar lo desconocido, convencido de que el amor que busca para Lucas podría ser una chispa en medio de la tormenta que se aproxima. El aire en el hospital era casi opresivo, una mezcla de miedo y ansiedad que se adhería a la piel de Alejandro. La enfermera se inclinó hacia él, sus ojos reflejando una preocupación que parecía más profunda de lo que podía captar. «Tu madre necesita que hables con ella», insistió, como si la urgencia de sus palabras pudieran allanar el camino hacia un futuro mejor. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Su madre, esa figura del pasado que había dejado atrás, ahora parecía ser la llave para desentrañar los secretos que habían causado tanto dolor. Con un gesto tembloroso, se acercó a la puerta de la habitación. Cada paso era un eco de un tiempo que creía terminado. Al entrar, la imagen de su madre en la cama, tan frágil y vulnerable, hizo que su corazón se encogiera. La máquina a su lado pitaba suavemente, llenando el aire con un sonido monótono.
Cuando sus ojos se encontraron, se llenaron de lágrimas y recuerdos. «Alejandro», dijo su madre, su voz temblorosa pero llena de fuego. «He esperado tanto tiempo para poder contarte, punto». De repente un disparo resonó en el pasillo, abrupto y desgarrador, como un ladrido de un perro en la noche silenciosa. Alejandro se giró instantáneamente, su corazón saltando en su pecho. La enfermera gritó: «¡Al suelo!». La confusión se desató, y él, instintivamente, se lanzó hacia su madre, cubriéndola con su cuerpo. El sonido de pasos apresurados y gritos llenó el aire. Un grupo de personas corría, pero Alejandro no podía separarse de su madre. De su mirada llena de ansiedad, comprendió que había algo más en la historia. Ella lo miró, sus ojos cargados de terror. «Es porque saben lo que sé», susurró, y el pánico que había sentido antes se transformó en un roce helado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, sintiendo una angustia creciente. Todo a su alrededor se volvió un caos. En ese instante el pensamiento de Lucas se deslizó por su mente. Su pequeño, su inocente niño que se había convertido en el epicentro de una tormenta invisible. La enfermera trataba de calmar a la gente, pero el pánico se propagaba como un virus. Y entonces, de la nada, un hombre apareció en la entrada, su rostro cubierto con una máscara, empuñando un arma. «Todos al suelo, nadie se mueva», gritó, y los murmullos se convirtieron en un griterío. El mundo de Alejandro se detuvo. Algo dentro de él rompió. Se dio cuenta de que tenía que actuar. Para él, el amor por su hijo superaba cualquier miedo. Sin pensarlo, se levantó, decidido a avanzar hacia el tirador. Sus pensamientos no eran racionales, era pura instinto. Sabía que si no lo hacía, el futuro que había comenzado a soñar se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de que pudiera dar un paso más, su madre lo sujetó más fuerte. «No, Alejandro, escúchame», imploró, desesperada. Por un segundo, sus ojos reflejaron un conocimiento aterrador. «Te diré todo, pero primero tenemos que salir de aquí». Y esas palabras temblorosas lo hicieron dudar. La situación se torcía frente a ellos. El tirador desfalleció ante la presión, y un grito resonó. Alejandro, en ese momento, se quedó inmóvil. ¿Qué secreto guardaba su madre que podía costarle la vida? ¿Cómo estaba entrelazada la historia de Lucas con esta locura? El hombre con el arma escuchó el ruido, su atención ahora en ellos. Alejandro sintió una mezcla de terror y determinación. «¿Qué estás ocultando?», le susurró a su madre. Su mirada se volvió un torbellino de emociones. Con un sonido ensordecedor, el futuro se debatía entre el temor y la esperanza. Alejandro cerró los ojos por un instante, respirando hondo, sabiendo que el amor, en medio de todo ese caos, sería su único salvoconducto. ¿Pero era suficiente? ¿Qué verdad cambiaría todo para siempre? La oscuridad se acercaba y el giro de su destino los envolvía. La tensión se disparó en el aire. El tiempo parecía detenerse. Alejandro miraba a su madre, a la frágil mujer conectada a esas máquinas frías. «¿Qué secretos?», la urgió, y su voz resonó en el caos que los rodeaba. La enfermera, aún a su lado, luchaba por controlar la ansiedad de la situación. El sonido de las sirenas de la policía se hacía más fuerte, pero el hombre con el arma seguía gritando. «¡Todos al suelo!», exigía, y los murmullos se convertían en gritos descontrolados. La multitud se arrojaba al suelo, pero Alejandro no podía alejarse de su madre. El temor lo mantenía en pie, aunque el dolor en su pecho se intensificaba. «Él sabe lo que sé, Alejandro». Las palabras salieron de sus labios temblorosos, y la realidad se volvió aún más confusa. Él sintió que su corazón se detenía en ese instante. «¿Qué sabes?», le preguntó, desesperado, mientras miraba a su madre con ojos llenos de angustia. Sus pensamientos estaban en Lucas,
Su pequeño, pero el caos y la curiosidad lo mantenían pegado a ese momento. La enfermera se volvió hacia ellos, con un rostro que reflejaba compasión y miedo. «No es el momento. Tenemos que salir. Ahora», dijo casi en un susurro. Y entonces todo cambió. El tirador, en un ataque de pánico, giró hacia ellos, su arma apuntando en dirección a Alejandro. El mundo se desvaneció, y el corazón de Alejandro latió tan fuerte que sintió que lo escuchaba. No solo él, sino también todos los presentes en ese drama. De repente, un disparo resonó, y el tiempo pareció ralentizarse. Alejandro cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero cuando abrió nuevamente los párpados, el sonido no era un dolor que atravesaba su pecho, sino un grito desgarrador que provenía de su madre. «¡No!», exclamó. Un segundo disparo sonó, pero no era el tirador quien había apretado el gatillo. «¡Mamá!», gritó Alejandro, y lo que vio lo llenó de horror. La enfermera que había estado a su lado se había arrojado frente a ellos. La sangre manaba de su abdomen, empapando la bata blanca, mientras su rostro mostraba una mezcla de determinación y dolor. «Debo protegerte», susurró, antes de desplomarse en el suelo frío. La conmoción lo golpeó. ¿Qué sucedía? El caos se intensificó con el llanto y el alboroto, y en medio de todo, Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba. La enfermera había sacrificado todo por ellos, y la mirada de su madre, llena de terror y amor, lo atravesaba como un rayo. «¿Quién es ella?», murmuró su madre, atónita. Pero Alejandro no pudo responder, su mente solo daba vueltas. En ese momento, el tirador retrocedió, confundido. Un silencio incómodo llenó la habitación. Todos contuvieron la respiración mientras él se daba cuenta de lo que había hecho. Hubo un cambio sutil. Los gritos comenzaron a apagarse. Alejandro sintió que el mundo se frenaba. Un eco en su mente le decía que había algo más detrás de todo eso. Los ojos de la enfermera brillaban por un instante antes de cerrarse. En ese mismo instante, una mirada intensa cruzó entre Alejandro y su madre. Era un mensaje silencioso. «¿Qué secreto tenía tu madre que valía tanto?», reflexionó él, y entonces lo comprendió. La enfermera les había dejado una última lección, un regalo en medio del horror. Un estruendo irrumpió en los pasillos, y los gritos de los agentes de policía comenzaron a llenar el aire. Pero Alejandro, aún paralizado por lo que acababa de suceder, sintió que todo lo que había creído saber estaba a punto de cambiar para siempre. «Mamá, ¿qué me estás ocultando?», le preguntó, pero ella no podía responder. Un nuevo grito resonó, y antes de que pudiera procesar lo que pasaba, la mirada de la madre de Alejandro se volvió distante, como si recordara algo que ni él ni ella habían tenido el valor de enfrentar. «Debo contarte, antes que sea demasiado tarde», dijo, y con esas palabras la historia que nunca había escuchado comenzó a desenredarse en su mente, como un hilo que se deshilachaba. Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que había un misterio aún más profundo, algo que podría cambiarlo todo. La mirada de su madre se tornó distante, como si un velo de tristeza la cubriera. «Debo contarte, antes que sea demasiado tarde», susurró. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía mientras se preguntaba qué podía decirle su madre en medio de ese caos. El clamor del tirador se elevaba, resonando en un eco aterrador por todo el pasillo. «¿Qué me estás ocultando?», exigió, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. En el momento en que ella iba a responder, un estruendo sacudió el hospital, un sonido que resonó como un trueno. La puerta a su derecha se estrelló contra la pared con una fuerza bruta, y un grupo de oficiales de policía irrumpió en la habitación. Gritos llenaron el aire, dispersando la confusión. Alejandro sintió que su cuerpo se congelaba.
Instintivamente, se interponía entre su madre y el caos que venía. Entonces, el tirador, desorientado, apuntó su arma hacia el nuevo grupo de personas. «¡Retírate!», gritó uno de los oficiales, pero en el instante en que un tiro resonó en el aire, el tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Cuando el ruido se disipó, la realidad se había transformado en un horror. El tirador se había desplomado. Y en su lugar, tiempos antes, había una figura desmoronada sobre el suelo. No era el tirador, era un joven, no mayor de 25 años, que se había arrojado hacia el peligro. La marea de la sala se inclinó hacia el horror más absoluto cuando los policías lo rodearon. «¡Mierda! ¿Qué ocurre?», se oía a la multitud murmurar, y el pánico crecía como un monstruo. Alejandro sintió la presión en su pecho, un peso que lo mantenía en el suelo. Mientras las luces del hospital parpadeaban, él vio que la enfermera y su madre compartían una mirada cargada de significado. Fue entonces que su madre, en un susurro desesperado, pronunció una frase que le heló la sangre. «Aquel joven es su hermano». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Su mente se llenó de preguntas. Era posible. Nunca había tenido un hermano. Era una locura. «¿Cómo? ¿De qué hablas?», balbució, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La confusión lo invadía. La figura caía al suelo, y él sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El muchacho tenía el mismo cabello oscuro que él, la misma forma de sus ojos. Era como mirarse en un espejo. Las luces del hospital titilaron de nuevo, mientras su madre continuaba. «Te lo contaré todo, pero no aquí, no ahora. Es nuestra única oportunidad». Alejandro estaba aturdido, sintiendo que cada palabra la destrozaba por dentro. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Quién era él?». La enfermera estaba siendo atendida, su cuerpo aún caliente, pero Alejandro no. Podía apartar los ojos de aquel joven. Mientras se lo llevaban, las manos temblorosas de su madre se aferraron a su brazo, trayendo de vuelta su atención. «¡Mamá!», gritó. Entonces el oscuro secreto que había mantenido durante tanto tiempo estaba surgiendo, amenazando con alterar todo lo que creía conocer. «Tienes que explicármelo. Ahora». La habitación se llenó de sirenas, reflejos de luces azules y rojas parpadeando más allá de los cristales. El aire se densificaba. Mientras Alejandro la miraba con desesperación, el mundo estaba girando, y su vida, que ya era compleja, se había complicado aún más. Justo cuando la ventana de posibilidades se cerraba, la mirada de su madre lo atrapó. «No tengo tiempo, Alejandro. Si no actuamos ahora, perderemos la única conexión que tenemos con él». La noche, fría y cargada de secretos, abrazaba la escena caótica y sin rumbo. El eco de lo que había comenzado a desenredar se retorcía en el fondo de su mente. ¿Qué había detrás de aquel hermano perdido? ¿Cómo había surgido este drama familiar? La angustia lo inundaba, sin saber si el amor que había buscado para Lucas podría extenderse a ese hermano inesperado. La verdad estaba al borde de un abismo, y Alejandro, entre la confusión y la urgencia, sintió un nuevo tipo de miedo. «Mamá», murmuró, «¿qué has hecho?». La mirada de su madre se tornó distante, como si un velo de tristeza la cubriera. «Debo contarte, antes que sea demasiado tarde», susurró. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía mientras se preguntaba qué podía decirle. Su madre en medio de ese caos. El clamor del tirador se elevaba, resonando en un eco aterrador por todo el pasillo. «¿Qué me estás ocultando?», exigió, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. En el momento en que ella iba a responder, un estruendo sacudió el hospital, un sonido que resonó como un trueno. La puerta a su derecha se estrelló contra la pared con una fuerza bruta, y un grupo de oficiales de policía irrumpió en la habitación. Gritos llenaron el aire, dispersando la confusión. Alejandro sintió que su cuerpo se congelaba. Instintivamente,
se interponía entre su madre y el caos que venía. Entonces el tirador, desorientado, apuntó su arma hacia el nuevo grupo de personas. «¡Retírate!», gritó uno de los oficiales. Pero en el instante en que un tiro resonó en el aire, el tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Cuando el ruido se disipó, la realidad se había transformado en un horror. El tirador se había desplomado y en su lugar tiempos antes había una figura desmoronada sobre el suelo. No era el tirador, era un joven, no mayor de 25 años, que se había arrojado hacia el peligro. La marea de la sala se inclinó hacia el horror más absoluto cuando los policías lo rodearon. «¡Mierda! ¿Qué ocurre?», se oía a la multitud murmurar, y el pánico crecía como un monstruo. Alejandro sintió la presión en su pecho, un peso que lo mantenía en el suelo. Mientras las luces del hospital parpadeaban, él vio que la enfermera y su madre compartían una mirada cargada de significado. Fue entonces que su madre, en un susurro desesperado, pronunció una frase que le heló la sangre. «Aquel joven es su hermano». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era posible? Nunca había tenido un hermano. Era una locura. «¿Cómo? ¿De qué hablas?», balbuceó, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La confusión lo invadía. La figura caía al suelo, y él sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El muchacho tenía el mismo cabello oscuro que él, la misma forma de sus ojos. Era como mirarse en un espejo. Las luces del hospital titilaron de nuevo, mientras su madre continuaba. «Te lo contaré todo, pero...». «No aquí, no ahora. Es nuestra única oportunidad». Alejandro estaba aturdido, sintiendo que cada palabra la destrozaba por dentro. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Quién era él?». La enfermera estaba siendo atendida, su cuerpo aún caliente, pero Alejandro no podía apartar los ojos de aquel joven. Mientras se lo llevaban, las manos temblorosas de su madre se aferraron a su brazo, trayendo de vuelta su atención. «¡Mamá!», gritó. Entonces, el oscuro secreto que había mantenido durante tanto tiempo estaba surgiendo, amenazando con alterar todo lo que creía conocer. «Tienes que explicármelo, ahora». La habitación se llenó de sirenas, reflejos de luces azules y rojas parpadeando más allá de los cristales. El aire se densificaba, mientras Alejandro la miraba con desesperación. El mundo estaba girando, y su vida, que ya era compleja, se había complicado aún más. Justo cuando la ventana de posibilidades se cerraba, la mirada de su madre lo atrapó. «No tengo tiempo, Alejandro. Si no actuamos ahora, perderemos la única conexión que tenemos con él». Y entonces, un tercer disparo resonó. Todo se detuvo. La multitud se congeló. La frágil enfermera y su madre cayeron juntas al suelo. El joven, tumefacto, también se desplomó. Alejandro sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. La sala se volvió un caos de gritos y lágrimas. Un grito desgarrador escapó de sus labios. «¡No!», saltó hacia su madre, alzando su cuerpo sin vida. El dolor que sentía era indescriptible, una mezcla de pérdida y furia. «Mamá, por favor», suplicó, mientras los policías luchaban por controlar la situación. La confusión se multiplicaba y el aire se volvía pesado como un plomo. Pero entonces, del fondo de la sala, entre los murmullos, una voz familiar resonó. «¿Eso es lo que crees? No es así». Alejandro giró la cabeza. Allí estaba Sofía, la terapeuta que había reconocido su angustia. Pero su expresión no era de compasión, sino de desdén. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», inquirió, sintiendo que una ola de traición lo ahogaba. «Lo que sabes es solo la punta del iceberg, Lucas. Él, aún no lo entiendes», dijo ella, apuntando hacia el joven ahora inmóvil. «¿Qué quieres decir?», le gruñó Alejandro, sintiendo que la vida y la muerte luchaban por encontrar su lugar en la sala. «Responde». Sofía se acercó, sus ojos brillando con una verdad oculta.
La conexión va más allá de la sangre. Es un ciclo que no sabías que comenzaste. Tú eres parte de esto. Los tres lo son. Sus palabras resonaron en el aire como un eco. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba por completo. ¿Cómo podían estar todos conectados? Estaba atrapado en un enigma familiar en el que nunca había querido estar. Mientras el caótico turbio de sirenas seguía rompiendo la atmósfera, Alejandro once metido en un mar de confusiones. ¿Qué más ocultaba su madre? ¿Qué había comenzado entre ellos? ¿Cómo podía haber perdido tanto sin saberlo? Un nudo se formó en su garganta. El dolor intenso se transformó en una chispa de desesperación. Y ahora, no solo era Lucas, era su propia vida que estaba en el centro de un secreto oscuro que necesitaba desentrañar. La mirada de su madre se tornó distante, como si un velo de tristeza la cubriera. «Debo contarte, antes que sea demasiado tarde», susurró. Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía mientras se preguntaba qué podía decirle su madre en medio de ese caos. El clamor del tirador se elevaba, resonando en un eco aterrador por todo el pasillo. «¿Qué me estás ocultando?», exigió, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. En el momento en que ella iba a responder, un estruendo sacudió el hospital, un sonido que resonó como un trueno. La puerta a su derecha se estrelló contra la pared con una fuerza bruta, y un grupo de oficiales de policía irrumpió en la acción. Gritos llenaron el aire, dispersando la confusión. Alejandro sintió que su cuerpo se congelaba. Instintivamente, se interponía entre su madre y el caos que venía. Entonces, el tirador, desorientado, apuntó su arma hacia el nuevo grupo de personas. «¡Retírate!», gritó uno de los oficiales, pero en el instante en que un tiro resonó en el aire, el tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Cuando el ruido se disipó, la realidad se había transformado en un horror. El tirador se había desplomado, y en su lugar, tiempos antes, había una figura desmoronada sobre el suelo. No era el tirador, era un joven, no mayor de 25 años, que se había arrojado hacia el peligro. La marea de la sala se inclinó hacia. El horror más absoluto, cuando los policías lo rodearon. «¡Mierda! ¿Qué ocurre?», se oía la multitud murmurar, y el pánico crecía como un monstruo. Alejandro sintió la presión en su pecho, un peso que lo mantenía en el suelo. Mientras las luces del hospital parpadeaban, él vio que la enfermera y su madre compartían una mirada cargada de significado. Fue entonces que su madre, en un susurro desesperado, pronunció una frase que le heló la sangre. «Aquel joven es su hermano». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era posible? Nunca había tenido un hermano. Era una locura. «¿Cómo? ¿De qué hablas?», balbuceó, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La confusión lo invadía. La figura caía al suelo, y él sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El muchacho tenía el mismo cabello oscuro que él, la misma forma de sus ojos. Era como mirarse en un espejo. Las luces del hospital titilaron de nuevo, mientras su madre continuaba. «Te lo contaré todo, pero no aquí, no ahora. Es nuestra única oportunidad». Alejandro estaba aturdido, sintiendo que cada palabra la destrozaba por dentro. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». ¿Quién era él? La enfermera estaba siendo atendida, su cuerpo aún caliente, pero Alejandro no podía apartar los ojos de aquel joven. Mientras se lo llevaban, las manos temblorosas de su madre se aferraron a su brazo, trayendo de vuelta su atención. «¡Mamá!», gritó. Entonces el oscuro secreto que había mantenido durante tanto tiempo estaba surgiendo, amenazando con alterar todo lo que creía conocer. «Tienes que explicármelo. Ahora». La habitación se llenó de sirenas, reflejos de luces azules y rojas parpadeando más allá de los cristales. El aire se densificaba, mientras Alejandro la miraba con desesperación. El mundo estaba girando, y su vida, que ya era compleja, se había complicado aún más. Justo cuando la ventana de posibilidades se cerraba, la mirada de su madre lo atrapó. «No tengo tiempo»,
Alejandro, si no actuamos ahora, perderemos la única conexión que tenemos con él. En ese momento, un nuevo estruendo impactó por el pasillo. La puerta se abrió de golpe y un grupo más de policías entró. Pero algo no estaba bien. No eran las mismas uniformadas que acababan de entrar. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Alto! ¡Regresen! ¿Qué hacen aquí?, alguien gritó. Instintivamente, las miradas de todos se dirigieron hacia ellos. Los hombres en traje negro empujaron a los oficiales de policía, y la sala estalló en gritos. «¡Es una orden!», ordenó uno de los hombres del traje. Alejandro se encontró mirando al rostro de un desconocido que lo apuntaba con una pistola. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, sintiendo el desasosiego apoderarse de él. «No, no hagas nada», le ordenó su madre, pero ya era demasiado tarde. En un instante, el hombre del traje empujó a su madre hacia un lado, y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, hizo una señal. Una gran explosión llenó la habitación. Un ruido ensordecedor que hizo que el suelo temblara y las luces parpadearan. Todo se envolvió en humo y caos. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo, como si todo hubiera desaparecido frente a él. «¡No!», gritó, cubriéndose, intentando proteger a su madre. Pero cuando el humo se disipó, no pudo encontrarla. El pánico lo invadió. Había gente gritando y él debía encontrarla. Fue entonces cuando vio a aquella enfermera, aún indefensa, atrapada entre cuerpos. «¡Mamá!», vociferó, buscando entre la confusión. Pero en lugar de ver a su madre, se encontró con el joven, el hermano, consternado, cubierto de polvo y con el rostro pálido por la angustia. «Ese hombre es de la organización que me busca», murmuró el joven. Y Alejandro se sintió otra vez desgarrado por el horror. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó, sintiendo que cada parte de él se estremecía. «¿Qué sabes de eso?». Los ojos del joven lo miraron con desesperación. Leonardo apenas podía hablar. El miedo lo envolvía. «Tú no estás a salvo. Necesitas saber la verdad sobre nosotros». Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, mientras su mente trataba de procesar lo que estaba escuchando. Cada palabra estaba impregnada de un misterio aterrador, y el caos a su alrededor solo intensificaba la sensación de estar en una pesadilla. Justo cuando pensó que todo no podía ser peor, un ruido impactante resonó detrás de él, y la última luz que quedaba se apagó. En la oscuridad total, rodeado de un susurro de vida y muerte, Alejandro entendió que cada revelación tenía el poder de cambiarlo todo. Pero más que eso, sentía que estaba a punto de descubrir la verdad más devastadora de todas. Como un eco lejano, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué secretos no solo lo involucraban a él, sino que también amenazaban a los que amaba? Cada vez más, su vida se sentía como un rompecabezas roto, y solo quedaba una pieza que aseguraba que nunca volvería a ser el mismo. La oscuridad envolvía el hospital en una atmósfera sofocante, como una niebla pesada que se apoderaba de cada rincón. Alejandro, paralizado, sentía que su corazón latía con mucha fuerza, resonando en sus oídos. La figura de su hermano, tendido en el suelo, le parecía un eco de lo que podía ser su propio destino. Cada palabra que intercambiaron seguía, retumbando en su mente. «¿Qué secretos hay aquí que nunca conocí?», se preguntaba. La urgencia crecía. De pronto, algo oscuro se movió entre la multitud. Un movimiento rápido que captó su atención. Antes de que pudiera procesar, un grupo de personas, enfundadas en trajes oscuros, irrumpió. Él las vio. Eran hombres con cabezas rapadas y miradas serias, como sombras al acecho. «Búsquenlo», gritó uno de ellos, y sus palabras echaron leña al fuego de la confusión. La multitud se dispersó, gritos por doquier. «¡Es un traidor!», clamó otro, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo se aturdía en sus sentidos. ¿De quién estaban hablando? Sin tiempo para pensar,
Algunos de esos hombres se dirigieron hacia él, sus ojos destilando intención. «Ven aquí», ordenó uno, y en un instante se acercó demasiado. La desesperación hizo que Alejandro se moviera, girando sobre sus talones. En su mente, la imagen de Lucas surgía, recordándole por qué luchaba. «¡Mamá!», gritó, y su voz se perdió en el estruendo. De repente, como un tiro de gracia, un disparo se escuchó en la lejanía, y más voces, pidiendo ayuda, pero no podía desviarse. «¡No!», exclamó, mientras un hombre avanzaba hacia él. Alejandro intentó retroceder, pero más hombres lo acorralaban. Todo a su alrededor se desmoronaba en un caos aterrador. Ya no estaba pensando, solo quería escapar. Fue entonces cuando sucedió. De la nada, Lucas apareció, su rostro lleno de asombro y terror. «¡Papá!», gritó, extendiendo la mano hacia él. Pero los hombres no se detenían. Alejandro sintió que su mundo se colapsaba. «¿Por qué no me dijiste la verdad, madre? ¿Qué te ha hecho este grupo?». La voz de Alejandro se tornó casi un rugido. Pero entre todo ese ruido, su madre simplemente lo miraba, su rostro una mezcla de pánico y determinación. «Nosotros somos parte de algo más grande. Ellos no son lo que parecen», le susurró, como si esas palabras fueran un último intento de recuperar el orden en la confusión. Todo parecía un sueño. Y de pronto la sala sacudió como un temblor. Alejandro vio a un hombre con una pistola apuntando no a él, sino a la enfermera que había tratado de ayudarles antes. «¡Detente!», gritó, pero el disparo resonó y llenó la habitación de horror. Alejandro se quedó helado. La enfermera se desplomó, y al caer al suelo su cuerpo dejó una estela de rojo que manchó todo a su alrededor. El grito de su madre perforó la atmósfera. «¡No!». Era un duelo desgarrador que se mezclaba con los gritos de la multitud. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que había creído saber se estaba desvaneciendo. Y en ese preciso instante de caos y dolor, el hermano caído, con sus ojos aún abiertos, le lanzó una mirada que parecía entender todo. «Tú eres parte de la verdad, Alejandro. Nunca lo olvides». Sus palabras sonaron como un eco, y justo antes de que todo se tornara negro, una revelación iluminó la mente de Alejandro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Era posible que su propia vida, las conexiones que había hecho, estuvieran entrelazadas de una manera que nunca imaginaría? ¿Y qué demonios significaba eso para Lucas? En el silencio que siguió, antes de que las sirenas retumbaran de nuevo, Alejandro comprendió que la lucha apenas comenzaba. La verdad que había ocultado su madre, el secreto de su hermano perdido, todo lo que creía entender, estaba a punto de ser desnudado frente a sus ojos. Con el aire pesado en su pecho y una pregunta que resonaba profundamente en su mente, Alejandro gritó: «¿Quiénes somos realmente?». La respuesta, atrapada entre la vida y la muerte, dejó en el aire un misterio que lo perseguiría para siempre. La oscuridad envolvía el hospital en una atmósfera sofocante, como una niebla pesada que se apoderaba de cada rincón. Alejandro, paralizado, sentía que su corazón latía con mucha fuerza, resonando en sus oídos. La figura de su hermano, tendido en el suelo, le parecía un hecho de lo que podía ser su propio destino. Cada palabra que intercambiaron seguía retumbando en su mente. «¿Qué secretos hay aquí que nunca conocí?», se preguntaba. La urgencia crecía. De pronto, algo oscuro se movió entre la multitud, un movimiento rápido que captó su atención. Antes de que pudiera procesar, un grupo de personas, uniformadas y con miradas serias, irrumpió. Eran hombres con cabezas rapadas, todos vestidos de negro. «Búsquenlo», gritó uno de ellos, y sus palabras echaron leña al fuego de la confusión. La multitud se dispersó. Gritos. «Por doquier. ¡Es un traidor!», clamó otro, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo se aturdía en sus sentidos. ¿De quién estaban hablando? Sin tiempo para pensar, algunos de esos hombres se dirigieron hacia él,
sus ojos destilando una tensión. «Tú, ven aquí», ordenó uno, y en un instante se acercó demasiado. La desesperación hizo que Alejandro se moviera, girando sobre sus talones. En su mente, la imagen de Lucas surgía, recordándole por qué luchaba. «¡Mamá!», gritó, y su voz se perdió en el estruendo. De repente, como un tiro de gracia, un disparo se escuchó en la lejanía, y más voces, pidiendo ayuda, pero no podía desviarse. «¡No!», exclamó mientras el hombre avanzaba hacia él. Alejandro intentó retroceder, pero más hombres lo acorralaban. Todo a su alrededor se desmoronaba en un caos aterrador. Ya no estaba pensando, solo quería escapar. Entonces, en un giro repentino, el hombre que lideraba a los atacantes lanzó una mirada a su alrededor, como si estuviera buscando a alguien. «No está aquí», gritó con frustración. «Él debe estar en la sala de cirugía». Las palabras se clavaron en el pecho de Alejandro. ¿Quién busca a quién? Sin poder contenerse, se recordó a sí mismo que ese lugar guardaba más secretos de los que podía imaginar. Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, el grupo se lanzó hacia el pasillo. «Asegúrense de que nadie salga», ordenó el líder. Y el caos se intensificó. En el instante de confusión, Alejandro vio a su madre. Ella no estaba. Lejos, y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y temor. «¡Alejandro!», gritó, y su voz resonó en el aire como un grito de socorro. Pero justo antes de que pudiera acercarse, un grito de horror retumbó en el pasillo. «¡El hermano! ¡Ahí está!», exclamó uno de los hombres que antes lo perseguían, señalando hacia el suelo. Alejandro giró la cabeza, su estómago se retorció. En ese momento, el hermano, que estaba en el suelo, se incorporó de golpe. Como si una chispa de energía lo hubiera despertado. «Escucha, Alejandro». La voz del hermano temblaba. Había algo en su mirada que lo hacía parecer diferente. Los ojos que antes mostraban confusión, ahora desprendían determinación. «No soy quien crees, tú tampoco». Los hombres de negro lo rodearon, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?», inquirió, casi en un susurro. «No hay tiempo. Mi vida, la de ella, tus orígenes, todo está conectado», gritó el hermano. Sus palabras eran un torrente. La multitud apenas podía procesar lo que estaba pasando, pero Alejandro sintió un nudo en la garganta. El hermano continuó. «Los tres somos parte de algo, pero yo fui siempre un peón. Ellos me buscaban a mí. Tienes que salir de aquí. Tienen un plan, y yo soy solo una pieza del tablero». Las luces del pasillo comenzaron a titilar, y un tercer disparo resonó en el aire. Alejandro sintió que todo se paralizaba. «¡No!», gritó, mientras un nuevo hombre apareció, empujando a través de los que habían estado allí. «Detengan a ese traidor». Un plaf ensordecedor resonó, y el hermano cayó al suelo, un charco de rojo expandiéndose como una sombra. Todo giró en un caos dantesco. Alejandro quedó enormemente impactado, la sensación fría de la traición abrazándolo. Pero lo más devastador fue una realidad que ahora se revelaba. Su propia madre perdió el equilibrio. Mientras se desvanecía, fue cerrando las brechas del secreto que ella había guardado. «Alejandro, somos parte de una familia más grande», dijo su madre antes de caer al suelo, frente a sus propios ojos. Alejandro sintió que el mundo entero se rompía en pedazos. La oscuridad lo envolvía, mientras el dolor se apoderaba de su corazón. Todo había cambiado. Lo que acababa de conocer lo arrastró hacia una oscuridad que nunca previó. Mientras miraba el desasosiego manifestarse, una pregunta comenzaba a cobrar vida en su mente. ¿Era posible que todo lo que creía sobre su vida y su familia fuera solo una fachada? Con la mente desbordante de preguntas, se quedó allí, paralizado, sin saber si el amor o el horror definirían su destino en ese momento crítico. La sala resonaba con gritos, y la verdad
se escondía entre las sombras. Las palabras de su madre reverberaban como ecos de advertencia, y Alejandro se dio cuenta de que la verdad siempre había estado cerca, pero nunca quiso verlo. ¿Quiénes eran en realidad y qué futuro les esperaba a él y a Lucas? La sala se llenó de un griterío ensordecedor. Alejandro apenas podía pensar. La figura de su hermano yacía frente a él, el pasado y el presente chocando de manera devastadora. El cuerpo inerte resonaba en su memoria, como un eco. ¡No!, gritó, un grito profundo que surgía del fondo de su pecho. La confusión era un torbellino, y el dolor una losa sobre sus hombros. La ambulancia llegó con un ulular de sirenas, agregando más caos al escenario. Desde el rincón, su madre gritó con angustia, buscando forma de llegar a él, a su hijo. Alejandro la miró, y en sus ojos vio el reflejo del horror. «Mamá, necesito saber la verdad», exclamó, aunque en su corazón ya sabía que esa verdad como un monstruo estaba a punto de devorarlo. Las luces titilaban. El humo de la explosión envolvía todo, en un ambiente irreal. «Alejandro, esto no se ha terminado». La voz de su hermano resonó como un susurro de esperanza en medio de la locura. «Tú eres más que lo que crees, lo que nos han dicho». Con un movimiento, Alejandro se lanzó hacia su hermano. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero sus palabras cobró vida en su mente. «Está conectado. Escucha». Los hombres de negro se dispersaban hacia las salidas. Alejandro sentía que el tiempo se movía en cámara lenta, mientras su madre corría hacia él. «No importa lo que haya pasado, lo que hemos vivido, tenemos que salir de aquí». De repente, un hombre alto apareció entre la multitud de policías, su rostro marcado por el dolor. «Alejandro, ellos quieren lo que llevas dentro. Tú eres la clave». Esa afirmación lo sacudió. «¿Qué me estás diciendo?», balbuceó. La presión en su pecho crecía, y la necesidad de huir se mezclaba con la sensación de que todo formaba parte de un plan más grande. La médico reprimía las lágrimas, pero Alejandro sabía que solo había un camino hacia la verdad. «Mamá, agáchate», gritó justo antes de escuchar otro disparo. El sonido rompió la atmósfera, pero esta vez no fue él quien cayó. La enfermera herida anteriormente se movía para ayudar a su madre. «Esto no se acaba aquí», le dijo Alejandro, respirando con esfuerzo. «Tienes que recordar lo que te dije, recuerda». Mientras giraba para proteger a su madre, miró a su hermano caído. Ese momento cambió todo. Alejandro supo que no sería solo. La historia de Lucas era su historia. La historia de una familia arruinada por secretos enterrados. Con lágrimas en los ojos y determinación en su alma, dio un paso hacia su hermano. «¡Vamos!», gritó, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza brilló gloriosamente en su corazón. «No dejaré que esto termine así». Cada palabra era un juramento. Ahí mismo, en el centro del torbellino, decidió que rompería las cadenas que los ataban. Mientras la policía aseguraba la zona, Alejandro se volvió hacia su madre. «Juntos vamos a desenterrar la verdad», afirmó, y en su pecho sintió la conexión más fuerte que nunca. «Podemos hacerlo». Los uniformados comenzaron a organizar a las personas, y en ese instante Alejandro supo que toda la lucha había valido la pena. Habían resistido, aún en las peores circunstancias. Estaba allí, con Lucas y su madre, dispuestos a enfrentarse al pasado. La multitud empezó a dispersarse, el eco de sus pisadas combinándose con el sonido de las sirenas que se alejaban. La adrenalina aún corría por sus venas. Sabía que esto era solo el comienzo. Los luchadores no se detienen en medio de una tormenta. Las luces del hospital brillaban tenues, un recordatorio del momento que acababan de vivir. La verdad no estaba lejos. Eran fragmentos esparcidos por el suelo de su historia. Al dar el primer paso hacia el futuro, Alejandro recordó las palabras de su hermano. «Lo que viene es más grande que nosotros». No sabía cómo, pero en su corazón llevaba la promesa de que reconstruirían. Su familia
frente a las sombras que se mostraban enfrente. Y ahora, tú, quien has seguido esta increíble historia hasta el final, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan. Este es el momento de demostrar tu apoyo al canal.